tenemos así de ejemplos de casos bien documentados de personas que han conseguido una fuerza que podríamos, etiquetar de sobrehumana. No son especulaciones lo que estoy diciendo, porque, como veremos en un momento, hay casos en la actualidad de gente que con un peso corporal normal, un tío de estos de por la mañana, son capaces de doblar hierros, levantar coches o pegar hostias como panes. No estoy hablando de los strongmen que están ahí compitiendo, que pesan 300 kilos. No, un tío normal y después lo ves doblando hierros y levantando cosas que dices, ¿cómo puede ser? Vale, todos podemos hacer esto último de meter hostias como panes, pero no al nivel que, destroces al otro o lo mandes a dormir. Si me he estado aventurando a explorar cómo conseguir esta fuerza sobrehumana, lógicamente empezándolo a documentar con los casos que existen para ver qué tienen en común, es porque de casualidad me di cuenta precisamente de esto, que todas estas personas entrenaban con el mismo método, si más no, lo incorporaban como una de las bases más importantes. Algunas de estas personas eran altas, otros más bajos, más gordos, más delgados, muy marcados, poco marcados, pero lo que han tenido en común estas personas con fuerza sobrehumana es que todos, sin distinción, en su plan de entrenamiento se incluía una metodología de entreno que o ya se ha olvidado o las personas que lo conocen no le dan importancia. Es como, sí, eso, tal, ¿no? Así que podéis ir al final a ver de qué se trata, podéis saltaros directamente al final del episodio, no pasa absolutamente nada, pero para que la mente os diga claro, que os venga ahí de epifanía, de que entendamos todo el concepto y el contexto, tenemos que entender, precisamente qué significa, por qué han llegado a esa conclusión, por qué esas personas del pasado y también actuales llegaron a esa conclusión de que tenían que entrenar de esa manera. ¿Y cuáles son los contextos de esas personas que a lo largo de toda la historia han destacado por su potencia física? Lo vemos aquí en este podcast Biopotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón Mandíbula como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Cuando hablo de personas de fuerza sobrehumana no estoy hablando de Son Goku o de One Punch Man o del niño ese que nace sin magia pero tiene una fuerza descomunal, que son unos cuantos animes que nos flipan, sobre todo a los hombres, yo creo que porque los personajes están así de overpower, ¿no? No, estoy hablando de personas auténticas del mundo real, que han existido. El caso más sonado, que vamos escuchando de vez en cuando, es el caso de la fuerza histérica, de la que ya he hablado en este podcast, una fuerza descomunal que todos potencialmente podemos obtener, pero que nadie quiere hacerlo, porque significaría que estamos en una situación de vida o muerte y que el cerebro te saca una fuerza increíble, pero porque sabe que o haces algo o todo se va a la mierda. Por eso, querría poder acceder a esta fuerza a placer, a voluntad, pero realmente no, porque significaría que estaría en una situación bastante jodida. Y todos hemos escuchado estas historias de las madres levantando un coche para salvar a su hijo, o algo por el estilo, ¿no? Historias que en realidad son tan verdaderas como impresionantes. Igual de impresionantes que todos los procesos que el cuerpo activa en las hormonas, el cerebro, el sistema nervioso, para desbloquear un interruptor ahí de esta fuerza en un momento puntual. Es interesante porque si no nos protegiera, podríamos destrozarnos literalmente a nosotros mismos. Si el cerebro no tuviera ese clic, ese bloqueo, y fuéramos por la vida con la fuerza desbloqueada totalmente, podríamos destrozarnos los tendones simplemente por apretar un poquito. Podríamos destrozarnos los huevos y los huesos también, ¿vale? Y los músculos, así que básicamente, ninjas de la vida, el cerebro nos pone el seguro, nos está poniendo un seguro en todo momento.
menos, lógicamente, cuando nuestra vida está en peligro. Pero lo interesante es que si podemos tener una fuerza sobrehumana en momentos específicos, quizás significa que podemos hackearla, biohackearla, ¿no? Algunas personas me dicen, pero Pau, no existía el azul de metileno, los ancestros no utilizaban azul de metileno. Digo, el biohackeo es esto, es avanzarnos un paso por delante al descubrir qué es lo que funciona. No necesariamente porque lo utilicen los ancestros, sino porque, coño, los ancestros no vivían a 120 años. A 80 sí, a 120 no. Entonces queremos llegar a ese nivel de vida, a esta longevidad, pero con calidad de vida gracias a haber aprendido qué es lo que da una vida más larga, ¿no? Esto es el biohackeo. Pues a lo mejor podemos biohackear el cerebro también. Y así es como personas que han entrenado su fuerza tanto a nivel físico como, bueno, con los músculos y los tendones, como a enseñar, porque la fuerza, como sabemos, como llevamos escuchando este podcast ya un tiempo, no es solo los músculos, las fibras y ya está, sino a enseñar al cerebro a desbloquearla, pudiendo activar a placer esta fuerza sobrehumana, poco a poco. ¿Y cómo lo hicieron estas personas del mundo, de la historia, para desbloquear esta fuerza que nos bloquea la fuerza histérica hasta que estamos en una situación de emergencia? ¿Queremos desbloquearlo? ¿Cómo lo han hecho? Pues mirad, si empezamos por ejemplos vivos, que hoy en día en la actualidad están vivos, tenemos por ejemplo Dennis Rogers, que si os digo este nombre nadie sabrá quién es. Yo tampoco lo sabía hasta hace relativamente poco, pero se ve que en Estados Unidos se le conoce porque el tío, ves los vídeos y puede doblar las páginas amarillas, o bueno, la versión americana, no sé cómo coño se llama, puede doblar llaves inglesas, puede doblar martillos, puede doblar sartenes, y es un tío normal, ¿vale? Porque seguramente os digo esto y os viene a la mente un tío de 120 kilos que mide casi 2 metros, pero en realidad es un pavo de 70 kilazos normal y corriente, pero que alberga una potencia increíble, ¿no? A nivel mental, porque desbloquea una fuerza que ¿de dónde le viene? ¿Vale? Que dices, es un tío normal y corriente menos cuando ves la fuerza que tiene. Cosa que no podía usar cuando era pequeño y de hecho él contaba en su historia que le hacían bullying precisamente por ser tan pequeñito. Y los que estáis escuchando el podcast y además mirándome, ahora es el momento de mirar el móvil en pantalla porque pondremos por aquí algún vídeo del tío, ¿no? Ahí doblando sartenes y todo este rollo, vamos. Es la típica historia de animes y superhéroes, ¿no? Me hacían bullying y me volví... creé una fuerza sobrehumana. Pues desde entonces ha sido capaz de doblar acero, martillos e incluso de tener despegues de aviones, se dice, y Harleys con sus propias manos, que esto sí que está grabado, ¿vale? Pero lo que más me flipa no son esas hazañas, sino que las haga pesando 70 kilos. No es ningún truco de magia porque además le hicieron exámenes para ver si estaba hecho de algo especial en su interior, sí que le pasaba a las fibras musculares y encontraron que estaba hecho de mucha fuerza y puro amor. ¿Vale? El caso es que le conectaron a máquinas que demostraron que puede hacer todas estas proezas de fuerza sobrehumana gracias a sus fibras musculares de contracción rápida de tipo 2A y lo rápido que sus músculos son capaces de acelerar. Y aquí ya tenemos una de las pistas que nos está diciendo, por un lado, que uno, ¿qué le ha dado esa fuerza? Como también, número 2, ¿cómo se genera la fuerza? Y se trata de algo que descubriremos poco a poco durante el episodio de hoy. Sé que os estoy generando hype, ¿vale? Pero es el mismo tipo de entrenamiento que el siguiente personaje. Literalmente y figuradamente. Un personaje figurado y literal, porque es un actor que ha sido o fue un actor que fue el ídolo, sigue siendo el ídolo de todo chaval que lo vio luchar, tanto en sus películas, vídeos, en el Tekken 3, ¿vale? Estoy hablando, lógicamente, ni más ni menos que el bueno de Bruce Lee. La fuerza de Bruce Lee era absolutamente increíble por el peso corporal. Estamos hablando de fuerza funcional, la fuerza por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Bruce Lee era capaz de lanzar a personas de más de 100 kilos a varios metros con un golpe que era extremadamente corto. El one-inch punch, que se llamaba en inglés, que es básicamente el golpe, el puñetazo de una sola pulgada, que son 2,5 centímetros. O sea, imagínate, la persona la tienes aquí, pones el puño a 2,5 centímetros y la mandas a tomar por culo, ¿vale? Demostrando una aceleración y transferencia de energía impresionante. También hay los vídeos de cómo hacía flexiones con solo 2 dedos a una mano, ¿vale? Además, una forma perfecta. Si estáis escuchando el podcast, ahora es el momento de mirar a la pantalla en el vídeo,
porque se ve el tío con una forma perfecta. No hay encorvado, estoy haciendo flexiones a dos dedos. No, flexiones a dos dedos totalmente recto, perfecto. Y además se dice que podía hacer volar sacos de arena de 70 kilos con una sola patada. O sea, estamos hablando de una persona que pesaba incluso menos que Dennis Roger, de quien acabamos de hablar. A sus 57, 61 kilos, el bueno de Bruce Lee era un engendro de la naturaleza. ¿O no? ¿Vale? Porque construyó esa fuerza con el mismo tipo de entreno, tomándose en serio esta metodología igual que Dennis Rogers. Y eso lo sabemos no solo porque hay alguna foto por ahí haciéndolo, sino porque en su diario de entrenamiento que recuperaron, y los diarios de entrenamiento de Bruce Lee, estaba ahí puesto siempre, ¿vale? ¿Y cuál era el secreto en su método de entrenamiento que les daba esta fuerza a Bruce Lee, tanto relativa por su peso corporal, fuerza por peso, por kilo de peso, como absoluta, que es un montón de fuerza igualmente comparando con cualquier persona de cualquier peso, ¿vale? Y era una fuerza totalmente impresionante. Pues el secreto, bueno, la espera vale la pena, ninjas de la vida. Un poquito más de hype, os lo prometo. Quiero poner algún ejemplo más y este incluso es más favorito para mí. Es el que me gusta más porque me encantan las historias como la que voy a explicar ahora, ¿vale? Y además, ahora mismo simplemente quiero transmitiros el contexto y la grandeza olvidado de algo que estaba delante de nuestras narices y que, como os prometo, me iré dejando para el día de hoy, pero os lo diré al final qué era. Y ya iremos desarrollando con más episodios sobre todo lo que he estado investigando con este método, ¿vale? Quiero poneros el siguiente ejemplo y os prometo ya que va a ser el último, ¿vale? Va a ser el último y vamos a entrar el que crea esta fuerza sobrehumana. Tanto Bruce Lee como Dennis Rogers entrenaron con este mismo método que Alexander Zas para conseguir esta fuerza sobrehumana. Alexander Zas seguramente porque te metía un meco, te metía un zas que te dejaba loco, ¿vale? Pero ¿quién era ese forzudo de Alexander Zas? Que es un nombre eslavo, al fin y al cabo. Yo no lo conocía. El tío vivió de la época de Tesla. Al fin y al cabo, era un lituano con una fuerza increíble de esa época, de la época de Tesla, antes del 1900, imaginaros, de épocas de blanco y negro, pero que a día de hoy sigue resonando su nombre en los libros que he estado leyendo estos últimos meses sobre este método de entrenamiento musculación, libros de estos hechos mierda que he podido recuperar y se hablaba de esta persona, así que lo empecé a investigar. Así que no me podéis decir que se chuzaba, que se metía a esteroides es los bíceps que tenía seguramente, porque los pinchitos de las hormonas sintéticas, la testosterona de esa época, no se había sintetizado aún, ¿vale? Creo que fue hasta 1950 o algo así. O sea que era imposible que se metiera algo. Aún así, fijaros como, aparte de servir al ejército ruso, el tío, Alexander Zas, fue prisionero de guerra 4 veces, pero ojo, porque a pesar de ser prisionero de guerra 4 veces, consiguió escapar todas las veces. Y me diréis, Pau, ¿qué tiene que ver esto? Y es que si estamos hablando de fuerza sobrehumana, ninjas de la vida, seguro que os imagináis que el tipo, pues para escaparse, abrió los barrotes de hierro de su celda con sus manos y rompió las cadenas que lo tenían retenido. Y la gracia es que eso es exactamente lo que hizo en varias ocasiones para escaparse de prisión. Cuando la guerra terminó, es lógico que las historias sobre él hubieran recorrido como la pólvora, ahora que hablamos de guerra, así que el tío se unió al circo, ¿vale? Simplemente haciendo demostraciones de fuerza sobrehumana. Porque está claro que si el tío hubiese nacido en la actualidad, seguramente, pues, en vez de ir al circo, pues hubiera hecho youtuber o influencer para vender el curso de entrenamiento que siguió. Cosa que no hace falta porque aquí lo podemos obtener gratis gracias al podcast de Pau Ninja, ¿vale? Y es que durante la guerra había cargado a cuestas con su caballo herido. Es la foto que hay, que os pondré en las notas del episodio de este episodio, lógicamente no va a ser del otro, se ve el tío arrastrando un caballo por un río. Lo tiene en los hombros. El caballo está 100% en los hombros. Así que en el circo cargaba un par de leones a sus hombros como parte de su número. También cargó un piano de cola, el pianista y una bailarina al mismo tiempo, ¿vale? Como parte de su número. Así que vamos a responder por fin la pregunta que todos nos hemos estado haciendo desde que he empezado este episodio hasta ahora. No solo cuando se explicaba sobre Bruce Lee, cuando se explicaba sobre Alexander Zas para conseguir tanta fuerza. Y se trata de encaminarlo con una de las citas suyas que tengo guardada por aquí de su propio
libro. Y digo textualmente, porque el tío lo escribió textualmente así, lógicamente traducido al español. Dice: el mío es el método más eficaz para obtener una gran fuerza física y desarrollo muscular. Y lo que es igualmente importante, es el método más seguro posible para conservar ambos. Está haciendo referencia a la fuerza física y al desarrollo muscular. Vale, os quiero recordar que Alexander Zas escapó de prisión destrozando sus grilletes y abriendo los barrotes a pura fuerza, a fuerza bruta total. Pero lo que aún no os había dicho, ninjas de la vida, es que el tío entrenó dentro de la propia celda, sin pesas, para conseguirlo. A ver si lo siguiente que os cito de su libro nos va iluminando más sobre el método, sobre lo que quiero decir. Dice: muchos culturistas poseen músculos de gran tamaño, pero les falta algo fundamental. Algunos lo poseen en mayor grado que otros, pero no se han especializado en su entrenamiento. ¿Has visto mi actuación en el escenario? Si es así, probablemente te habrás dado cuenta de que mis movimientos, cuando realizo una proeza de fuerza, son cortos. Algunas de mis proezas no requieren movimiento alguno. Hay una razón y al explicarla te doy el secreto de mi fuerza. Esto, ya os digo, está sacado de su libro alegando a lo mismo que vimos de la estética del cuerpo de Bruce Lee y de sus diarios de entrenamiento. Poco tamaño, más bien dicho tamaño normal por su estatura, pero una fuerza increíble. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Pues Alexander Zas nos alegaba que la fuerza sobrehumana suya y de todo el mundo está oculta, que no es en los músculos donde está el secreto para potenciarla, porque mirad que decía también, ya nos vamos adentrando, os lo juro que valdrá la pena, ¿vale? Dice, aquí ya está el primer secreto, dice: soy fuerte en los tendones. Mi objetivo es desarrollar primero los tejidos conectivos antes que los músculos superficiales, porque los tendones son los medios en forma de cuerda entre los huesos y los músculos. Unos bíceps grandes no es más criterio de fuerza que un abdomen hinchado lo es a la digestión. Lo que cuenta es el tendón de tracción del bíceps, y así en todo el cuerpo. Ninjas de la vida, ahora vemos que el método de entrenamiento por esta fuerza sobrehumana está relacionado con los tendones. No me refiero a que el secreto es entrenar los tendones, sino que de hecho se trata de ser más específicos con la metodología, y lo vamos a hacer antes de terminar el episodio de hoy. Pero mirad esta otra cita que vamos alegando aún más a lo que se refería Alexander Zas. Decía: los tendones son en definitiva la llave maestra de la fuerza que vence las grandes resistencias. Sin tendones no habría control sobre el cuerpo, no habría rigidez ni firmeza en los movimientos físicos. Ellos, los tendones, y su desarrollo son el secreto de mi fuerza. Esto es lo que decía Alexander Zas sobre los tendones. Pero se me pone un poco la piel de gallina cuando recuerdo a Bruce Lee hablando exactamente de esto, porque en sus libros se veía como era un fanático del agarre y lo entrenaba religiosamente. Si nos fijamos en la anatomía de las manos, en realidad no hay mucho músculo, casi no hay músculo en la mano en comparación a otras partes de nuestros cuerpos, ¿no? Los antebrazos no tienen mucho tampoco. Entonces, ¿de dónde viene toda esa fuerza que esta peña podría ejercer? De los tendones, y no solo en las manos y brazos, está hablando también de los tendones de todos los músculos que podamos pensar en el cuerpo. Y ahora sabemos por qué la fuerza de los tendones es clave, pero ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo los entrenamos? Y el kit de la cuestión, la pregunta del millón. ¿Hay una conexión con Bruce Lee, Alexander Zas y Dennis Rogers para que todos llegaran a la misma metodología de entreno?
¿Una metodología que involucraba fortalecer los tendones en el propio entreno? Pues sin duda, por eso estamos haciendo este episodio y creando tanto hype. Mirad lo que decía Alexander Sas en su libro The Amazing Samson. Decía, querido lector, en verdad decía querido hombre, pero bueno, querido lector, niñez, dice, no te conozco, pero mi método desarrollará tanto los músculos como los tendones y por tanto proporcionará un aspecto físico bastante respetable, como muestran mis fotografías. Pero se trata de músculos de verdad, músculos de fuerza de verdad, obtenidos a mi manera con ejercicios poco ordinarios. Están llenos de poder. Puedo hacerte más fuerte de lo que nunca creíste posible. Con este método las posibilidades son enormes. Solo unos pocos movimientos cortos seleccionados con aparatos especiales. He entrenado con estos aparatos durante años y es debido a sus maravillosos poderes de fortalecimiento de tendones y músculos que soy lo que soy hoy. Reitero que parece que fuera a vendernos un curso que podría aparecer en un anuncio de Instagram, pero lo irónico es que he sacado este texto de su libro, literalmente, y que no te vende nada, más que el propio libro, ¿no? Y antes de revelarlo ahora sabemos que cobra vital importancia los tendones. Y el método también tiene que implicar no solo los tendones, sino también control neuromuscular, ahora que sabemos cómo y por qué el cerebro limita la fuerza física. El spoiler es que es para proteger nuestro potencial, ¿vale? Os dejaré en las notas del episodio el último episodio relacionado con la fuerza, que vendría a ser la introducción, donde hablamos de la fuerza histérica. Por esto las personas, no necesariamente fuertes, sino también con unas medias de cuerpos estéticos, a lo dios griego definitivo, o que simplemente se les da bien el deporte, en la mayoría de casos empezaron entrenando de pequeños, ¿vale? Que hacían algún deporte extraescolar de forma más o menos competitiva, o que tenían un padre que les hizo levantar un poquito de pesas, ¿no? En definitiva, tuvieron hábitos que desde pequeños, que hizo que su cuerpo aprendiera a cómo conectar sus músculos correctamente con el cerebro, que el cerebro conectara sus músculos correctamente con el movimiento, más bien dicho. Pero no uséis esta información como excusa para no ir a entrenar, ¿vale? Porque aunque quizás algunos llevamos tarde para competir, al menos sí podemos volvernos mucho más fuertes empezando hoy y vivir mejor al resto de nuestros días, al fin y al cabo, ¿no? Porque no es el motor, no es los músculos, sino la transmisión, es decir, el cerebro, de lo que es el coche de nuestro cuerpo y los otros componentes que dan potencia al coche en este cuerpo, que estoy haciendo como símil para decir que es un coche, porque entonces transfieren la energía mecánica a las ruedas. O sea, es normal entonces que la mayoría caigamos en la trampa de pensar que X ejercicios o X rutina o X peso me dará tal resultado muscular. Porque cojas la mancuerna que cojas, no es esta mancuerna o esa barra la que está haciendo que tus músculos se contraigan, sino la interpretación. Es la instrucción de tu cerebro para levantarla, que viene literalmente y directamente del sistema nervioso, ¿vale? O sea que cuidar el coche, cuidar el cuerpo, no es solo cuidar el motor, que son los músculos. Así que, ¿cómo entrenamos ya por fin el sistema nervioso, la transmisión y los otros accesorios como los tendones, que son tan importantes? Pues para desbloquear poco a poco la fuerza que el cerebro nos retiene para autoprotegernos y a su vez para que los tendones vayan haciéndose lo más fuertes posibles, el método de entrenamiento que primaba y nunca podía faltar en las rutinas de entrenamiento tanto de Bruce Lee, Alexander Sas, Dennis Rogers, los luchadores de pulsos, los strongman y muchos otros para desarrollar fuerza sobrehumana ha sido el entrenamiento con ejercicios isométricos. Pero ojo, porque a pesar de que los entrenaban a diario y se lo tomaban muy en serio, lo sabemos gracias a estos libros y diarios de entrenamiento que dejaron atrás, lo que no hacían eran el tipo de entrenamientos, de ejercicios isométricos como te estás imaginando. No son estas planchas abdominales de 1 minuto, ni siquiera planchas abdominales de 1 minuto poniéndote cada vez más peso en la espalda después de entrenar y ya está. No, porque este tipo de isométricos podríamos catalogarlos de isométricos de resistencia o isométricos pasivos, en los que sí, puede ser útil, pero que hace que nos relacionemos con la fuente, con una fuente de resistencia, que en este caso sería la gravedad, de una forma muy parecida a los ejercicios dinámicos clásicos de toda la vida. ¿Y por qué esto es algo negativo? O sea, negativo en este contexto. Porque esto no son los isométricos a los que estoy haciendo referencia con los que entrenaron estas personas. Porque en los isométricos de resistencia, igual que en los ejercicios clásicos,
Los hábitos subliminales del cerebro entran a protegernos mientras hacemos el ejercicio contra la gravedad para compensar lo que no podemos hacer. Me refiero a cuando, por ejemplo, estamos haciendo las típicas planchas isométricas, la plancha abdominal, aguantando ahí en el suelo unos minutos. ¿Qué le ocurre a tu técnica cuando ya no puedes más? Que dejas de estar recto. Y muchas veces los músculos se van desconectando, subliminalmente el cerebro se va desconectando. Estos isométricos de resistencia, estos isométricos pasivos, están genial, ¿no? Para ganar, en este caso, fuerza neuronal, pero ¿qué pasa con los otros componentes para ganar esa conexión mente-músculo? Las otras 3 patas de la conexión neuronal que hablamos en el episodio de la fuerza histérica. Aprendimos en ese episodio cómo tenemos 4 patas. En los isométricos de resistencia, los pasivos, estamos solo entrenando la fuerza neuronal, pero hay otras 3 patas que mejor te escuchas este episodio que te dejo en las notas para saber cuáles son. El caso es que aquí es cuando entran en la ecuación los que llamaremos, lógicamente, si los otros eran isométricos de resistencia, estos los vamos a llamar los isométricos de fuerza o ejercicios isométricos activos. Lógicamente, si hay unos isométricos pasivos, tienen que haber unos activos y la mayoría de personas no los conocen. El mismo tipo de ejercicios que todos estos superhombres han usado para ganar fuerza antinatural, los isométricos activos. En estos isométricos, en vez de trabajar contra la gravedad o contra bandas de resistencia o contra un peso en tu espalda mientras aguantes la posición, por muy maravillosas que sean las gomas de calistenia de Pau Ninja, ¿vale? Lo que estamos haciendo con los isométricos activos es aplicar fuerza contra un objeto inamovible que crea una resistencia directamente proporcional a tu tensión muscular en todo momento del ejercicio. Es aquí, en este escenario, que creamos un entorno perfecto para desarrollar todas las 4 áreas de control neuromuscular que ahora ya conocemos, junto con la fuerza de los tendones. Aquí estaba el secreto, un pilar de los entrenamientos de estos superhombres. Y lógicamente se vienen unos cuantos episodios indagando en el mundo de los isométricos activos. Lo vemos próximamente en los siguientes episodios de este podcast Biopotencial de Pau Ninja.